Buenos días para todos nuestros amables y fieles oyentes. Les damos una bienvenida en esta mañana y qué bueno que están con nosotros para reflexionar acerca de las cosas del reino de Dios, de lo que verdaderamente vale la pena. Pablo decía que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, y el Señor Jesús nos ha invitado a echar mano de las cosas que no se ven, porque son eternas. El reino de Dios, Cristo mismo. Y en esta mañana vamos a leer un pasaje de San Lucas, el capítulo 9, los versículos 21 al 27, que dice así: Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y les decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustan de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Les invito a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este amanecer, Dios mío. Muchas gracias por brindarnos el descanso de la noche y por permitirnos estar vivos nuevamente. Muchas gracias por tu amor, misericordia y bondad, oh Dios. Muchas gracias por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande y por ella vivimos. Por ella nos acostamos y por ella nos levantamos y por ella somos salvos. Por Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es la continuación en San Lucas de la confesión de Pedro, de la que hablamos en el devocional pasado, cuando dice: Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice que Jesús les mandó a los discípulos que no dijesen lo que Pedro había dicho, que no publicasen, que se había acabado de revelar de parte del Padre que Él era el Hijo de Dios. Y luego viene el anuncio de la cruz. Empezó Jesús ya a decirles que su misión era ir a la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El camino de la cruz. En el presente de la iglesia cristiana se escuchan mensajes muy bonitos, motivadores. Hermano, no declare derrota, declara victoria. Y todas esas cosas. 5 pasos para progresar en el negocio, 5 pasos para que le vaya bien en el matrimonio, cosas así. Un ejemplo de muchas de las cosas que hoy se predican. Pero el mensaje de la cruz, contenido aquí, este texto, este pasaje, les invito a que lo reflexionen, lo lean y lo relean y pidan al Espíritu Santo que les guíe para ver lo que hay ahí. Porque Jesús anuncia que va camino a la cruz, que su destino y el centro de su propósito, de su viaje a la tierra, de su nacimiento aquí en la tierra, es la cruz. De hecho, la cruz del Señor inició el día que nació, porque se hizo hombre y empezó a sufrir como hombre, y Él es Dios. Pero la cruz iba a ser el milagro más maravilloso. Iba a librar la batalla contra el mal. Como decíamos en un devocional pasado, el mal no fue derrotado desde una limusina, ni en la comodidad de un palacio lleno de todos los servicios y servidumbres. El mal fue derrotado en un madero, bajo el sufrimiento de un hombre, de Dios mismo hecho hombre, que como hombre sufrió la muerte.
y como dice, del desprecio de los ancianos y de los escribas y de la comunidad del mundo, porque el mundo desprecia a Dios. Allí, en un madero, bajo el sufrimiento, fue derrotado el mal. Y esa sigue siendo la fórmula para derrotar el mal: el camino de la cruz. El mal no se derrota desde la comodidad, porque en la comodidad está el pecado. Cuando el diablo tentó al Señor Jesús, el Señor Jesús iba camino a la cruz. Es interesante el contexto, porque Jesús va a Jerusalén ya para morir, y es en ese camino donde el diablo tienta a Jesús. Y la tentación consiste en que el diablo intenta evitar que Jesucristo vaya a la cruz y le ofrece los reinos del mundo de una manera fácil, sin la cruz, con tal de que le adore a él. El diablo sabía que su derrota estaba en la cruz. El diablo sabe hoy que su derrota está en que tú y yo carguemos nuestra cruz. Por eso el diablo ha levantado en la iglesia la teología de la gloria. Porque la teología de la gloria no es la teología del cristiano, es la teología de la mentalidad humana y mundana, libertina y ambiciosa. Y el diablo también hace teología. También habla de Dios, pero a su manera. Y luego el Señor extiende la cruz hacia nosotros. Esa es la extensión de la cruz. El Señor en la cruz ejecutó lo que ningún hombre podía ejecutar, ningún ser humano, que era el sacrificio expiatorio para ponernos en paz con el Padre, o sea, la expiación. Lo que Él hace es reconciliarnos en la cruz mediante su sangre. Eso se llama la expiación. Aplacar la ira de Dios, pagar por nuestros pecados. Eso se llama un sentido expiatorio. Eso lo hizo Él, eso no lo podemos hacer nosotros. Pero extendió la cruz. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Leamos con cuidado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tome su cruz. Y sigue diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esto es un contraste. Por eso siempre traigo a colación en la mayoría de mis reflexiones lo que en la Reforma nuestros hermanos Lutero y los demás dijeron: que en la iglesia había dos teologías. Esto lo dijo Lutero cuando escribió las tesis de la disputa de Heidelberg: la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y para no ir tan lejos, se definen así: en la teología de la gloria el hombre niega a Cristo y se ensalza a sí mismo, pero en la teología de la cruz el hombre se niega y ensalza a Cristo. Y vemos el texto que es el texto dicho por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio. Él nos habla de la teología de la cruz, no la teología de la gloria. Él no dice niegue a Cristo y ensálcese tú, sino niegue. El que se niega a sí mismo toma su cruz. Y el que aún arriesga su vida para salvarla. Porque el que salva su vida quiere decir querer tener la comodidad, querer tener ningún problema, querer estar cómodo. Pero ser cristiano, ningún cristiano puede estar cómodo. Siempre viene a colación las palabras de Bonhoeffer, el pastor luterano que dio su vida en la Segunda Guerra Mundial por la causa judía. Él pudo haber estado cómodo en Estados Unidos, tenía ciudadanía americana y no haberle pasado nada. Pero cuando vio que los judíos estaban siendo asesinados por Hitler, se volvió a Alemania y dio su vida por ellos. Y por eso escribió un libro que se llama El precio de la gracia. No es que la gracia Dios la cobre, sino que el ser cristianos de por sí nos invita a salir de la comodidad, a dar la vida por la causa del Evangelio. Eso también es por la causa del otro. Porque dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Mira que hoy muchos de las prédicas cristianas están enfocadas a la prosperidad económica, no enfocadas en la cruz. Se pregunta uno, ¿ese es mensaje de Dios? ¿No será que el Señor nos ha dicho en la Biblia una clave muy sencilla pero a la vez profunda, que nosotros le hemos puesto cuidado de discernir cuándo un mensaje es cristiano y cuándo no? ¿Cuándo viene del Espíritu Santo y cuándo viene del enemigo?
La clave de los mensajes es la cruz, lo que San Pablo decía, le hemos venido hablando. Yo predico al Cristo crucificado. Con esto no quiero señalar a nadie en particular, pero sí que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, el Señor nos ha llamado a andar con Él. Dice San Pablo que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Y tenemos que morir con Él para resucitar con Él. Salir de la comodidad de la vida significa negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, porque esa es la condición del discípulo. Nadie puede ser discípulo de Cristo, o pongámoslo en términos actuales, nadie puede ser cristiano sin la cruz, si no está dispuesto a cargar la cruz. El que diga que es cristiano y anda buscando la comodidad, el dinero, la prosperidad, no está buscando el cristianismo, está buscando la teología de la gloria que no es de Dios. La gloria de Dios está en la cruz. El mal, si queremos derrotar el mal, tenemos que salir de la comodidad. Negarnos a sí mismo también implica orarle al Señor y luchar contra los deseos de la carne que van en contra de los deseos de la voluntad de Dios. Los deseos cual sea, porque siempre son malos. Significa negar la vanidad, significa abandonar la vanidad, porque cuando uno tiene vanidad, se adora a sí mismo, es un ególatra, y eso es idolatría. Y ustedes saben que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. El amor al dinero, el amor a los bienes terrenos, el Señor nos lo da, pero no debemos apegarnos de eso, porque eso perece, y eso a veces se nos convierte en un obstáculo para seguir a Cristo. Negarse a sí mismo no es tan fácil, hermanos. Tenemos que ser sinceros también. Decirle a Dios, Señor, tú nos pides negarnos, no es tan fácil, no nos resulta tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Porque es darle la gloria a Dios. Esa sí es la manera de darle la gloria a Dios, aquel que se negó a sí mismo por nosotros, que dejó de estar en su gloria y se hizo hombre y fue hasta la muerte, no porque tuviera esa necesidad ni dejara de ser Dios, sino lo hacía sino por amor. El negarse a sí mismo implica el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esa es la esencia del Evangelio. Recordemos, en una cruz fue derrotado el mal. No en la comodidad de un palacio ni en una limusina, ni en la comodidad que da el dinero, sino en una cruz, bajo el dolor y el sufrimiento. Esa es la fórmula para derrotar el mal, para derrotar al diablo. Por eso es que el diablo no quiere que se predique y que el ser humano sea discípulo de Cristo, porque sabe que con la cruz fue derrotado y el discípulo de Cristo lo sigue derrotando por medio de la cruz. No quiere eso. Así es la fórmula que el Señor en su misericordia escatimó a bien para derrotar el mal, y nos pide derrotar el mal con la misma fórmula. No hay otra fórmula de derrotar el mal. Si usted y yo pensamos ser cristianos viviendo cómodos, viviendo como reyes, con las dichas carnales, no vamos a derrotar el mal, vamos a alcahuetear el mal. Pidámosle al Señor que nos ayude a derrotar el mal como Él lo derrotó, a cargar la cruz y ser tus discípulos. Padre, tú nos has dicho que nadie puede ser tu discípulo si no carga la cruz. Y no nos resulta fácil cargar la cruz. Por eso nos resultan fácil los mensajes sin cruz. Esos nos apropiamos, los escuchamos, nos gustan, nos entran fácil al corazón, porque son mensajes que no tienen la dificultad de la cruz. Y que al diablo le encanta que los escuchemos, porque sin cruz él no tiene ningún problema. Él nos manda a escuchar mensajes que no traigan la cruz, o sea, que no traigan la esencia que lo venció. Él quiere ejércitos cristianos sin la espada, porque así Él los podrá derrotar. Pero cuando viene el ejército cristiano con la cruz, como el estandarte de vencerlo, Él se siente ya vencido y derrotado. Ayúdanos a vencer con las mismas armas que tú venciste en la cruz. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para darte la honra y la gloria como tú te la diste al Padre en la cruz. Padre, perdónanos porque queremos vivir cómodos. Queremos ser cristianos leyendo la Biblia, orando, pero viviendo hasta libertinamente muchas veces, porque eso nos encanta. Y hemos vivido así muchas veces. Perdónanos. Tenemos que decirte perdónanos, Señor, porque hemos sido livianos, tibios. Perdona nuestras deudas, porque no hemos correspondido a tu gran amor. Ayúdanos a llevar la cruz, a negarnos a nosotros mismos,
Gracias, Dios mío, por tu palabra en esta mañana, por este hermoso día, el cual encomendamos en tus manos. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.